Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Libro de Cielo. Los saludamos muy cordialmente, como siempre, el doctor Salvador Tomasini, Hola amigos. Alejandro Carrega Hola, buenas noches. y su servidora, Elvi Carrión. Damos comienzo con la lectura 2022, noviembre 6, 1926. Cuando haya cumplido su manifestación, promete llevarla al cielo, los nuevos apóstoles del Fiat. Como quien vive en el Fiat, concentra en sí el cielo, el sol y todo. Para entender la divina voluntad, se necesitan gracias grandes y no pequeñas luces. Me sentía toda oprimida bajo el peso de la privación de mi dulce Jesús. Oh, cómo suspiraba la patria celestial, donde no más lo perderé de vista. No estaré más sometida al duro martirio de sentirme morir y no morir. Ahora, mientras me encontraba cansada y sin fuerzas para esperar, mi dulce vida, mi amado bien, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior, pero todo afligido, porque parecía que estaba mandando flagelos sobre la tierra. Y para no darme más pena, no quería hacérmelos ver. Pero por el modo de verlo, yo entendía los flagelos que estaba mandando. Y suspirando, me ha dicho: Hija mía, ánimo, déjame que termine de manifestarte lo que es necesario respecto al reino de mi voluntad, a fin de que de nada falte para poderlo formar en medio de la familia humana. Y después de que haya cumplido todo, enseguida te traeré a nuestra patria. Cuando terminó de escribir todavía vivió como Todavía 20 vivió años, ¿verdad? porque los últimos escritos son septiembre del 38 No había. y ella muere en 47, o sea que todavía... Sí. Yo creo que es muy, muy lógico, ¿no? O sea, en realidad Luisa tenía que vivir todo lo que había recibido, pero ya en una intimidad, sin la cosa de estar escribiendo y sujeta a la obediencia, o sea, para regresar de su habitual estado y todo. Así que le dio tiempo de poder vivir ampliamente todo esto. Sí, y se dejó de escribir en el 38, ahí empezó la guerra, ¿no? La Segunda Guerra. Oh, Pues, ¿qué te digo? Empezó, ahora sí me pusiste en aprietos. 38, 39 más o menos. ¿Sí? O sea, su estancia en la Tierra fue durante la Segunda Guerra, tampoco estuvo muy contenta. Pues la Primera y la Segunda Guerra Mundial le tocaron a ella, las dos guerras. Sí, pero digo ya después de escribir. Pero bueno, ya tenía vida de cielo, ya no le afectaba. Así es. Ya no volteaba a ver la Tierra. Yo creo que en ese tiempo ella debe haber estado deseando fervientemente que se diera a conocer todo lo que se conociera el reino de la divina voluntad, ¿no? ¿Crees tú que tienes que ver el pleno triunfo del eterno Fiat para venir al cielo? Su pleno triunfo lo verás desde el cielo. De ti sucederá lo que sucedió de mí para el reino de la redención. Hice todo lo que se necesitaba, formé el fundamento, di las leyes, los consejos que se necesitaban, instituí los sacramentos, dejé el Evangelio como norma de su vida, sufrí penas inauditas hasta la muerte, pero poco o casi nada vi estando en la tierra de los frutos, del desarrollo de la redención. Después de haber hecho todo, y no teniendo ya más que hacer, confié todo a los apóstoles, a fin de que fueran ellos los anunciadores del reino de la redención, para que salieran los frutos de mis trabajos que hice para este reino. Así sucederá para el reino del Fiat Supremo. Lo haremos juntos, hija mía, tus penas, tus grandes sacrificios, tus incesantes oraciones, para que venga pronto mi reino y mis manifestaciones sobre él. Los uniré todos juntos conmigo y formaré los fundamentos. Y cuando todo lo haya completado, confiaré a mis ministros mi reino, a fin de que como segundos apóstoles del reino de mi voluntad, hagan de anunciadores. Cuando dice mis ministros es su sacerdote, ¿verdad?
Ujú. ¿Crees tú que sea casualidad la venida del padre de Francia y que muestra tanto interés y que ha tomado en serio la publicación de lo que se refiere a mi voluntad? No, no, lo he dispuesto yo. Es un acto providencial de la suprema voluntad que lo quiere como primer apóstol del fiat divino y anunciador de él. Y como es fundador de una obra, es más fácil que se acerque a obispos, sacerdotes y personas, y también en su mismo instituto, para anunciar el reino de mi voluntad. Y por eso lo asisto tanto y le doy luz especial, porque para entender mi voluntad se necesitan gracias grandes, y no pequeñas luces, sino un sol, para comprender una voluntad divina, santa y eterna, y gran Espérame, disposición. yo creo que vamos a ir viendo varias cosas que hay aquí, ¿no? Lo primero, el hecho de que en algunas partes se comenta que después de Luisa puede venir una nueva revelación. Ujú. E incluso Luisa en algún momento, o sea, pensaba eso, que quién sabe cuántas más cosas podría decir Jesús después de su muerte. Y Jesús le aclara que no, que después de ella nada. Y aquí lo dice de esta manera, ¿no? O sea, déjame terminar con todo lo necesario para que la gente pueda llegar a vivir en mi reino y después te traigo. O sea que todo lo que sea, todo lo que Dios ha decidido darlo para que lleguemos a vivirlo, está en Luisa. No va a haber nada más, ¿no? Sí. Así que eso es necesario entenderlo muy bien. No habrá más revelaciones. Y está ya todo en Luisa, pero todavía no está totalmente explorado todo lo que hay ahí. Eso sí. Nunca vamos a acabar. Exacto, y se lo dice Jesús. Le dice, mira, o sea, podrán hablar, podrán meditar, podrán hacer mucho, pero una nueva verdad, ya no. Sí. Así que bueno, estamos en ese proceso. O sea, si vemos, todas las verdades que Jesús nos ha dado no es la totalidad, porque si vamos uniendo verdades, vamos pudiendo deducir cosas que no están en los escritos. Sí. No sé si se entienda, pero por ejemplo, toda esta, ¿cómo decir?, explicación de Adán y Eva, del pecado original, todo, no está descrito en los escritos. Sin embargo, por pequeños fragmentos de un libro, de otro, se van uniendo y se puede formar un cuadro bastante acertado, bastante cercano a lo que en realidad debe haber pasado, ¿no? Sí. Así que sí, yo creo que el estudio de estos escritos va a ser infinito, ¿sí? Sí. Y se sacarán cosas nuevas y nuevas y nuevas. Y en realidad, quién sabe cuándo, si lo podremos tener todo totalmente explicado. La siguiente cosa que yo quiero comentar es el por qué no se entiende. ¿Por qué no se entiende esto del vivir en la divina voluntad? Y creo que aquí Jesús nos da la clave. Se necesitan grandes gracias, no pequeñas luces. Pero ¿cómo se obtiene una gran gracia? O sea, ¿cuál es el mecanismo para que Dios nos dé esas grandes gracias? La disposición. La disposición y el abandono. Mientras no tengamos esta disposición y la disposición de querer vivir este reino, de amarlo más que a la propia vida, como dice Jesús, definitivo esas grandes gracias no nos las dará. ¿Sí? ¿Podremos ir entendiendo? Sí, poco a poco, pero así el panorama completo definitivamente no. Por eso se necesita esa disposición para que Dios dé las grandes gracias y podamos llegar a esto, ¿no? O sea, entrar a conocer esto sin dudas, sin la cosa de a ver si eso no es verdad, de estar cuestionando lo que Jesús dice, o sin estar tratando de arreglarlo,
de acuerdo a nuestra forma de ver o a nuestra forma de pensar, ¿no? Era lo que quería comentar. O sea, son grandes gracias que necesitamos. Sí, sí es lo que él dice, que Él es el que va a obrar en nosotros, que por nosotros no podríamos. Así es, exactamente. Y gran disposición por parte de a quien le viene confiado este oficio. Y además, también la venida diaria del sacerdote la he dispuesto yo, para que encontrara rápidamente los primeros apóstoles del fiat de mi reino, a fin de que pudiesen anunciar lo que respecta a mi eterno querer. Por eso, déjame primero completarlo, a fin de que después de cumplido, lo pueda confiar a los nuevos apóstoles de mi voluntad, y tú puedas ir al cielo para ver desde allá arriba los frutos del suspirado reino del eterno fiat. Y aquí se lo explica muy bien Jesús, ¿verdad? Conforme a la redención, primero Él tuvo que pasar todo, morir y ya ver los frutos de la redención, y ella tiene que, pues ya que muera, lo va a ver en el cielo, todos los frutos de la santificación. Así es. Y en otro lugar le dice también que con ella va a pasar lo mismo que pasó con él. O sea, dice, yo no vi casi nada. Dice, yo vine, pero vine a dar cumplimiento a la ley antigua y empezar la nueva ley, vamos a decirlo así. De ti, o sea, de Luisa, pasará lo mismo. Tienes que cumplir en ti todo lo de la antigua ley, el evangelio, la santidad humana, y después tienes que empezar a afincar y a construir este reino. Y si recordamos, Jesús le dice que a partir del libro 25 es cuando se empieza a construir. O sea, del libro 11 al libro 24 es la recopilación de todas las verdades. Pero la construcción del reino será del 25 en adelante. Así que realmente entendamos que todavía a estas alturas, libro 20, estaba todavía recopilando verdades, ¿no? Y la verdadera construcción empezará todavía un poco más adelante. No recuerdo ahorita las fechas, pero de las fechas del libro 25 a diciembre 28 del 38, que es cuando deja de escribir, ya pasó muy poco tiempo. ¿Sí? O sea, ya hubo muy poquito. ¿Qué tanto pudo haber conocido Luisa? ¿Qué tanto pudo haber vivido? Prácticamente, yo diría todo, pero esos últimos años de su vida, ya sin la obediencia de escribir, debe haber sido una vivencia totalmente ya muy íntima con Jesús. Sí. Y Él le dice que tiene que escribir lo que servirá para todos los demás. Dice, pero todo lo que vivimos tú y yo en intimidad, de eso nadie tiene por qué enterarse. Yo creo que ahí sí vivió ella el cielo en la tierra completamente, ¿verdad? Claro. Y toda esta confianza que tiene aquí Jesús en los sacerdotes, que empieza con el padre de Francia y todo eso, pues sí, de alguna forma ha ido caminando despacito, pero realmente los laicos son los que han tomado más cartas en el asunto, digamos. Pero no quiere decir que hayan fallado los sacerdotes, nada más no van con la velocidad que quisieran. No, hay unos dictados, acuérdense que la orden que fundó el padre de Francia, o sea, él se lleva los escritos a su orden. Sí. Y él era muy entusiasta y quería publicar, quería hacer todo. Pero una vez muerto el padre, o sea, definitivamente los sacerdotes de su orden ya no ponen atención, ya no les interesa. Sí. ¿Sí? Incluso se pierden unos libros, Jesús se enoja, en fin. Sí. Pero, y empieza una guerra entre Luisa y el siguiente sacerdote con los sacerdotes de Mesina, diciéndoles que regresen los escritos y ellos que no, porque eran del padre fundador.
En fin, lo que les interesaba es que eran algo que su padre fundador, Aníbal de Francia, se los había llevado ahí. Sí. Y tan es así, recuerda, cuando estuvimos allá en Mesina, no, ni siquiera conocían a Luisa. Conocían a Melania. O sea, porque el padre Aníbal fue el protector de Melania, que es la vidente de la Salette. Pero de Luisa, las religiosas no sabían, no tenían conocimiento. Sí, pero de alguna forma, pues luego algún obispo, algún arzobispo, o sea, así como por goteo. Sí, sí, pero sí, siguió habiendo una pequeña acción de los sacerdotes. A lo que yo me quería referir y que no lo completé es que Jesús se queja de que no quieren continuar con esto. No les interesa el hacerlo público. Y él dice que tendrá que recurrir a otras personas que estén dispuestas, incluso a costa de su propia vida, en hacerlo público. Y ahora sí, poco a poco fueron agregándose sacerdotes. Ahí sí. Y ya en la actualidad, bueno, está tomando mucho auge dentro del mismo sacerdocio. Y al final serán ellos los que tengan que llevar esto a todo el mundo, ¿no? Claro. Seguimos. Después me quedé haciendo mis acostumbrados actos en el querer supremo y pensaba entre mí: mi pobre mente gira por el mar, por el sol, por el cielo, por todas partes para seguir los actos que hace la adorable voluntad en la creación. Pero terminando de girar me encuentro siempre en lo bajo de mi duro exilio. Oh, cuánto quisiera quedarme al menos en el azul cielo para hacer el oficio de una estrella a mi creador. Pero yo desaparecería de en medio de las estrellas, porque no soy ni bella ni luz como las estrellas, y por lo tanto todas me arrojarían precipitándome en lo bajo de mi largo exilio. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: Hija mía, quien vive en mi voluntad, vive en la unidad de su Creador, que tiene todo en sí. Tiene en su unidad a toda la creación, y así como tiene la creación, así tiene en su unidad al alma que vive en el eterno fiat. Y esta unidad le lleva todos los reflejos de su Creador y su unidad con toda la creación, de modo que se ve en el alma la imagen viviente de aquel que la ha creado, que manteniendo su unidad con todos, la tiene a los reflejos de todas las cosas creadas por él. Y estos reflejos forman en el fondo del alma el mar, el sol, el cielo y las estrellas, y todas las variedades encantadoras de la naturaleza. Así que el alma que vive en mi voluntad, puesta en el azul cielo, formaría el más bello ornamento a esa bóveda azul, de hacer maravillar cielo y tierra. Tendría todo en sí a su Creador, un cielo, un sol, un mar todo propio. No le faltaría ni siquiera la tierra toda florida, el canto dulce de los pájaros, portador de la alegría y de la música armoniosa de su Creador, porque cada cosa creada contiene una nota divina. Por eso, en vez de precipitarte, desearían tenerte en medio de ellas, porque entre los tantos prodigios que tiene mi querer, tiene la potencia de pintar en el alma todas nuestras obras y de concentrar en ella todos sus actos. No está contento si no ve en el alma su belleza, si no encuentra su eco, su alegría y todo sí mismo. ¿Cómo le explica Jesús a ella, verdad? Ella dice que pues no es bella ni Así es. luz como las estrellas, pero aquí sale diciendo Jesús que todo lo contiene, ¿no? Por eso, porque la divina voluntad que encierra todo, estando como vida de Luisa, prácticamente Luisa es la que le da vida manifestación de la divina voluntad y de todo lo que la divina voluntad ha puesto
en todo lo creado, ¿no? Así que cosa más bella no podría haber. Sí. Claro. Así es. Y bueno, esto es para el alma que llega a vivir en la divina voluntad. O sea, Luisa es, bueno, de acuerdo, ella tiene su lugar, cabeza de misión, todo. Pero si algún alma llega a vivir en este ambiente de la divina voluntad y llega a vivirlo en el 4º grado, será prácticamente igual, ¿no? Pues hay que suspirar, bueno, desearlo y tratar de llegar ahí, ¿verdad? Así es. O No es sea, fácil, de pero esforzarse en llegar lo más que podamos, ¿no? Sí. así Lo más es. que podamos. Muy bien. Bueno. Seguimos con la siguiente, doctor. Es la 2023 de noviembre 10, 1926. Quien vive en el querer divino encierra en sí toda la creación y es el reflector de su creador. 2 efectos del pecado. Bueno, aquí el título nos da una idea de lo que leímos en el anterior, ¿no? Sí. Encierra en sí toda la creación Encierra del alma. toda la creación, toda la belleza, todo el amor, toda la grandeza, la magnitud de la creación. Y en la creación pues entran también todas las criaturas, ¿no? Claro. Entonces toda la santidad que ha habido, toda la santidad de nuestra Madre Santísima, la misma santidad de Jesús, o sea, estarían en esta criatura. Por lo tanto, la luz, la belleza de esta alma es increíble. Claro. Así Y entonces que, ya se refleja en ella, ¿verdad? Así Ya es. se puede reflejar. Y dice, es el reflector de su creador. ¿Qué quiere decir? Que es el que le da luz a todo de parte del Creador. Así es. Y el que cualquier criatura que la vea va a ver al Creador. No es nada más a la criatura, sino al Creador. Son palabras que a veces como que nos parecen más como algo, no sé, como un relato para llamar la atención y no como una realidad, porque está hablando de cosas muy, muy difíciles de poder entender desde la concepción que teníamos de Dios. De un Dios, o sea, que es Dios allá, la criatura acá, y la relación de este Dios con esta criatura siempre es de servidumbre, de amistad, pero de una amistad que tiene límites y que la criatura puede llegar, pero esforzándose por medio de sus virtudes, que están lejanísimas de lo que son los atributos divinos. Pero ya en este ambiente de la divina voluntad estamos hablando de una igualdad. Sí. O sea, esa igualdad entre Dios y la criatura, una igualdad hasta donde la criatura es posible, ¿no? Pero de todas maneras ya no se trata de el esfuerzo de practicar la virtud, sino simplemente se trata de cumplir aquellas palabras de Jesús: sean santos como mi Padre Celestial es santo. O sea, con una santidad divina otorgada por ellos, o sea, pero que es deseada y está la criatura en la plena disposición de recibirla. Si uno llega ya a vivir así en el 4º grado, si llega otra persona y me dice, por ejemplo, si yo llego en el 4º y me dice, es que yo no conozco a Jesús, ya le podría yo contestar, tanto tiempo llevas conmigo y no conoces a Jesús. Así como Jesús habla del Padre, porque uno se vuelve reflector. Sí, y esa separación que había antes ya se eliminó por completo porque ya es Jesús el que vive en la criatura, ¿no? Obrando. Así es. Mis días se alternan siempre entre las privaciones y las breves visitas de mi dulce Jesús, y muchas veces son como relámpago que huye, y mientras huye quedo con el clavo traspasante de ¿cuándo regresará? Y suspirando lo llamo: Jesús mío, ven, regresa tu pequeña exiliada, y regresa de una vez para siempre, regresa para llevarme al cielo. No me dejes más en mi largo exilio, porque no puedo más.
pero por cuanto lo llamaba, en vano eran mis llamadas. Entonces, abandonándome en el santo querer divino, hacía por cuanto más podía mis acostumbrados actos, girando por toda la creación. Y mi dulce Jesús, moviéndose a compasión de mi pobre alma, que no podía más, ha sacado un brazo de dentro de mi interior, y todo piedad me ha dicho: Hija mía, ánimo, no te detengas. Tu vuelo en mi eterno querer sea continuo. Tú debes saber que mi voluntad en todas las cosas creadas hace su oficio continuo, y en cada cosa su acto es distinto. No hace en el cielo lo que hace en el sol, ni en el sol lo que hace en el mar. Mi voluntad tiene en cada cosa su acto especial, y si bien mi voluntad es una, sus actos son innumerables. Ahora, el alma que vive en ella viene a encerrar en sí todos los actos que hace en toda la creación. Así que debe hacer lo que ella hace en el cielo, en el sol, en el mar, etc. Todo debe encerrar en ella para hacer que el alma siga todos sus actos. Y no solo eso, sino para tener el acto de correspondencia de la criatura. Entonces, si tu acto no es continuo, mi voluntad no te espera, sigue su curso, pero en ti deja el vacío de sus actos, y entre tú y ella queda una cierta distancia y desemejanza. Es que es necesario prácticamente el que la divina voluntad sea la que nos guíe, la que nos ponga en movimiento y en todo lo que ella ha hecho. Cuando nosotros decimos voy a girar, o sea, giramos en las cosas que nosotros conocemos, pero ¿cuántas no conocemos? Sí. Yo diría que el 99.99%, porque conocemos cosas muy limitadas. ¿Qué cosas hace la divina voluntad en cada cosa creada? Menos todavía. Sí. ¿Qué hace la divina voluntad en una gota de agua? ¿Qué hace la divina voluntad en un grano de arena? ¿En una planta? ¿En una flor? En fin, no sabemos. Entonces la divina voluntad encierra todo esto en nosotros. Y ella es la que nos lleva, pero nos lleva gracias a nuestro acto continuo. O sea, esa permanencia continua en la divina voluntad, sin separarnos jamás, sin salirnos jamás. Es muy curioso lo que dice. ¿Cómo es importante eso, verdad, doctor? La continuidad. Así es. Dice, si tú no te mantienes en este acto continuo, mi voluntad no te espera. O sea, no se va a detener para decir, ven. O sea, ¿qué está pasando? Que estamos perdiendo giros, vamos a decirlo de esa manera, y estamos perdiendo lugares donde deberíamos de haber estado junto con la divina voluntad para apropiarnos de eso, de lo que está ahí, para recibir el amor que Dios ha puesto en cada cosa creada, para conocer todo lo que Dios hace a través de ello y sobre todo para depositar ahora nuestro amor en cada cosa para pagarle, corresponderle a la divinidad, pero por los mismos medios que ella ha llegado a nosotros. Entonces, la necesidad de la atención continua es fundamental. Fundamental. Si no estamos en continuo acto de estar abandonados, fundidos en la divina voluntad, estamos perdiendo tiempo. Y un tiempo que se va a transformar en vida divina. No es nada más perder el tiempo a lo humano, sino perder el tiempo a lo divino. Y acaban no siendo nuestro tiempo nada más, sino el de Jesús también. Así es. Doctor, y vamos girando con todo lo que conocemos, pero como es tan vasta la creación que hay cosas que no conocemos creadas por Dios, pues Él suple en esas cosas. Pero por eso dice, no te detengas porque mi voluntad no te espera. La mayor parte de las cosas no las conocemos y sería imposible seguir el ritmo, o sea, de la divina voluntad conscientemente. No alcanzaríamos a estar viendo todo lo que ha hecho. Pero si yo estoy continuamente en ella
y no pierdo la atención de estar en ella, lo que ella hace lo hago yo. ¿Sí? O sea, aunque yo no tenga la conciencia de lo que estoy haciendo, pero la divina voluntad lo está haciendo y mi intención es estar haciendo lo que ella hace. Y Dios me lo toma como bueno, como si yo lo hiciera. ¿Sí? O sea, es maravilloso. ¿Qué se requiere? Suma atención. Claro. Suma atención. Y en algunas cosas sí nos participará del conocimiento de eso en especial, nos participará de lo que esa cosa que estamos viendo, qué es lo que hace, cuál es el trabajo, cuál es la finalidad de ello. Pero la gran mayoría será simplemente por estar envuelto en la divina voluntad. Ahora, tú debes saber el gran bien que encierras con encerrar en ti todo lo que hace mi voluntad en la creación. Mientras tú sigues sus actos, recibes el reflejo del cielo, y se forma y se extiende en ti el cielo. Recibes el reflejo del sol, y se forma en ti el sol. Fíjate lo que dice. Sí. O sea, no solamente conocemos, no solamente participamos de lo que Dios hace en las cosas creadas, sino que ahora estamos, no sé exactamente cómo decirlo, hacemos las funciones de eso, ¿no? ¿Se puede decir que la creación ahora está en la criatura también? Se forma y se extiende en ti, ¿sí? Recibes el reflejo del sol y se forma en ti el sol. O sea, la criatura se vuelve infinita. O sea, dentro de nosotros, la divina voluntad extiende todo lo que ha hecho. Y ahora la criatura es prácticamente el de la misma magnitud que la divina voluntad. El cielo, todos los bienaventurados irán a gozarse del cielo del alma que vive en la divina voluntad. Dios se beatificará, Dios se felicitará en esa alma, porque esa alma ahora contiene todo lo que Él contiene, todo lo que Él es. O sea, es increíble, ¿no? Y es una nueva creación en el alma, para que cuando Dios vea a la criatura, ¿qué es lo que va a ver? Su acto único. Va a ver su creación, va a ver su redención, va a ver su santificación, o sea, se va a ver Él. Todas sus obras en la criatura. Así es. Y Él reflejado ahí. Así es. Sin palabras. Recibes el reflejo del mar, y se forma en ti el mar. Recibes el reflejo del viento, de la flor, de toda la naturaleza, en suma de todo. Y oh, cómo se eleva desde el fondo de tu alma el cielo que protege, el sol que ilumina, calienta y fecunda, el mar que inunda y que forma las olas de amor, de misericordia, de gracia y de fortaleza a favor de todos, el viento que purifica y lleva la lluvia sobre las almas incendiadas por las pasiones, la flor de la adoración perpetua a tu Creador. Por eso, es el prodigio de los prodigios. El vivir en mi querer es el verdadero triunfo del Fiat Supremo, porque el alma se vuelve el reflector de su Creador y de todas nuestras obras, porque nuestra voluntad solo triunfa completamente cuando pone en el alma lo que ella puede y sabe hacer. Quiere ver no solo a aquel que la ha creado, sino a todas sus obras. No está contenta si le falta aún la más mínima cosa que a ella le pertenece. Las almas del Fiat Supremo serán nuestras obras, no incompletas sino completas. Serán los nuevos prodigios, jamás vistos ni conocidos, ni por la tierra ni por el cielo. ¿Cuál no será el encanto, la sorpresa de los mismos bienaventurados, cuando vean entrar en su patria celestial a la primera hija del Fiat divino? ¿Cuál no será su contento, su gloria, al ver que lleva consigo a su Creador con todas sus obras, esto es, el cielo,
el sol, el mar, toda la tierra florida con sus variadas bellezas. Fíjate lo que está diciendo, ¿no? O sea, el cual no será su contento, su gloria, al ver que lleva consigo a su Creador con todas sus obras. O sea, que estarán viendo llegar a su Creador, que es el que los tiene, los que los felicita, los que los beatifica, pero ahora lo verán llegar en una criatura. Sí. O sea, verán duplicado todo lo que ellos gozan y lo que ellos poseen. Fabuloso, ¿no? Y ahora, ¿qué gozo tendrá Dios? Y ahora sí podemos decir que Dios realmente se goza en su criatura. No ve llegar a un santo. No ve llegar a una persona buena, a una persona que se esforzó por las virtudes. O sea, muy bien, muy, muy meritorio, pero ve a una persona con sus obras que son propias, pero que son obras limitadas, porque son obras hechas con la voluntad humana. Vivencia de virtudes, pero también vivencia desde la voluntad humana, no la vivencia real de un Dios, ¿no? Es increíble lo que nos está hablando. Y lógicamente, o sea, para Dios esto es el triunfo, porque ahí está viendo realmente toda su obra completada. Y en Luisa, que es la primera, debe haber sido la apoteosis, el día que Luisa llegó al cielo, ¿no? Sigue la fiesta, yo creo. Así es. Como él dice, es el prodigio de los prodigios. Bueno, seguimos. Increíble. Reconocerán en ella la obra completa de la eterna voluntad, porque solo ella sabe hacer estos prodigios y estas obras completas. Después, continuaba mi abandono en el eterno fiat para recibir sus reflejos. Y mi dulce Jesús ha agregado: Hija mía, mi mamá celestial fue la primera que ocupó el primer puesto en el cielo como hija del querer supremo. Y como fue la primera, tiene en torno a ella el lugar para todos los hijos del fiat supremo. Así que en torno a la reina del cielo se ven tantos puestos vacíos que no pueden ser ocupados por otros sino por sus copias. Y como fue ella la primera de la generación de mi voluntad, el reino del fiat se llamará también el reino de la Virgen. Oh, ¿cómo se reconocerá en estos hijos nuestros la soberanía sobre toda la creación? Porque ellos, en virtud de mi voluntad, gozarán vínculos indisolubles con todas las cosas creadas, que estarán en continuas relaciones de comunicaciones con ellas. Serán los verdaderos hijos en los cuales el eterno Creador se sentirá honrado y glorificado de tenerlos por hijos, porque reconocerá en ellos su voluntad divina, obrante, que ha reproducido sus verdaderas imágenes. Entonces se puede decir que todos los hijos del Fiat Supremo están contenidos en la Virgen. Todos los hijos, no solo los del Fiat Supremo, sino todos. O sea, toda la familia humana está concentrada, está contenida en la divina voluntad. Y estoy hablando de todos, ¿sí? Aquí en la divina voluntad no se excluyen ni siquiera los condenados. Y no porque estén perdonados, no porque se les saque del infierno, no. Ellos quedarán condenados, pero la vida que ellos deberían de haber llevado está vivida por Jesús, está vivida por María, ahora está vivida por Luisa y por todos aquellos que de alguna manera llegarán a hacer vida en la divina voluntad, se repetirá esa vida. Por lo tanto, todos estarán junto a su Creador para alabarlo, para adorarlo, para pagarle, retribuirle en amor. Dios en él no habrá perdido a ninguno. Todos estarán ahí porque Jesús los rehizo a todos. Las almas, las personas están condenadas, sí, pero los actos y la vida divina fue salvada por Jesús, restituida por Él,
Y esa vida divina que las criaturas deberían de haber llevado está en Dios. Sí, sí, porque ya había salido de Dios y eso no puede Tenía que perdurar. regresar, Ujú. pero hecha por una criatura, y esa criatura fue Jesús. Después de esto pensaba entre mí. Mi primer padre Adán, antes de pecar, poseía todos estos vínculos y relaciones de comunicación con toda la creación, porque poseyendo él íntegra la voluntad suprema, era como con natural sentir en sí todas las comunicaciones donde quiera que ella obraba. Ahora, al sustraerse de este querer tan santo, no sintió el desgarro que hacía de toda la creación, el rompimiento de todas las comunicaciones y todos los vínculos rotos como de un solo golpe por él. Si yo solo con pensar si debo o no hacer un acto y solo con titubear siento que el cielo tiembla, que el sol se retira, que toda la creación se sacude y está en acto de dejarme sola, tanto que yo misma tiemblo junto con ellos. Y ¿Qué está diciendo? O sea, está la unión que la criatura adquiere viviendo en la divina voluntad. Está la unión con todo lo creado, que ahora todo lo creado se pone a la expectativa de los actos de aquella criatura. Y si por alguna razón esa criatura está como a punto de salirse, toda la creación tiembla. Sí. Toda la creación lo resiente en ella, ¿no? Es increíble. Y luego dice, tanto que yo misma tiemblo junto con ellos, y espantada, súbito, sin dudar, hago lo que debo hacer. O sea, prácticamente Luisa también sentía eso. Y eso ya es estar inmerso en el cuarto grado, y es ya prácticamente lo que ojalá. Sí. Si llegamos a vivir en esa forma, vamos a sentir el desgarro y el terrible temor de obrar fuera de la divina voluntad. Y esta mirada de cómo Adán pudo sustraerse, ¿verdad? Así es. Dice, ¿cómo pudo hacerlo? ¿No sintió ese desgarro tan cruel y doloroso? Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, Hija mía, Adán sintió este desgarro tan doloroso y a pesar de todo cayó en el laberinto de su voluntad, que no le dio más paz, ni a él ni a sus descendientes. Como de un solo golpe, toda la creación se retiró de él. Fíjate que es interesantísimo esto. Sí. O sea, porque generalmente estábamos en la idea de que Adán simplemente se olvida de amar a Dios, y le llamó la atención el fruto que le presentaba Eva, y eso fue lo que le apartó su mirada de Dios. Se le olvidó que lo amaba, se le olvidó que necesitaba amarlo, y eso es lo que lo hizo caer. Pero si nos damos cuenta de lo que dijo aquí, fue una culpa, aquí sí no sé, una culpa totalmente consciente. Sí. ¿Sí? Porque ¿qué dice? Que él también sintió el desgarro. Y es un desgarro no después de, sino antes de. Sí. Porque dice, y a pesar de todo, cayó en el laberinto de su voluntad. Qué tremendo. Esto vale la pena como reflexionarlo para nosotros, porque nunca estaremos seguros de estar en la divina voluntad, permanecer en la divina voluntad. Esto es un esfuerzo continuo, un martirio continuo de atención, que si no estamos atentos continuamente, podemos salirnos. Aún a pesar de saber que nos estamos saliendo y de sentir ese desgarro, ese dolor, y nos estamos saliendo. Sí. En muchas ocasiones hemos hablado de el problema de cuando la criatura está aparentemente viviendo en la divina voluntad o viviendo en ella, y de repente se presenta la ocasión de pecado, sobre todo de pecado grave. Si no se hace el primer movimiento de alojarlo luego,
ya no se puede. O sea, lo arrastra, y ahí entra algo, yo digo, curiosísimo. Porque sabe uno lo que está haciendo, sabe uno el desgarro que se está provocando tanto para Dios como para uno, como para el alma, y sin embargo sigue pecando. Sí, es tremendo. Es tremendo, de veras es tremendo. Y por eso es que hay que tener una suma atención y estar firmes en la decisión de nunca volver a darle vida a nuestra voluntad. No importa el sufrimiento que cueste. Si no estamos en esa actitud, definitivamente la vida en la divina voluntad nunca se va a lograr. Sí, no. Y aparte con todo lo que Dios le está diciendo a Luisa, de cómo ella voltea a él y ve ahí la creación, ella le está dando voz a toda la creación, a todo el universo. Yo creo que cuando Adán se salió, se quedó muda la creación y se quedó mudo el universo, y es lo que hacemos cuando el alma deja de hacer la divina voluntad, deja mudo todo. Y entonces Dios ya no tiene la correspondencia. A lo mejor, bueno, lo deja mudo hacia Dios, pero a lo mejor hay un aullido de dolor de toda la creación de ya no tener la correspondencia de la criatura hacia el Creador a través de ellos, ¿no? Y a lo mejor es que dice que Adán sintió este desgarro tan doloroso y a pesar de todo cayó. A lo mejor pensó, bueno, me va a perdonar porque Dios es muy bueno. Y esto es un ratito nada más. Porque muchas veces pensamos eso aquí en vida y la gente se va envolviendo y va uno directo a la condenación, pero Así siempre es. pensando en que no hay Dios infierno. Dios es Sí. misericordioso. Esto no lo ve, me va a perdonar, ¿no? Casi, casi, bueno, ¿no? Casi, casi. Sí. Pero pues no. Retirándose la felicidad, la paz, la fuerza, la soberanía, todo. Quedó solo en sí mismo. Pobre Adán, cuánto le costó el sustraerse de mi voluntad. Al solo sentirse aislado, no más cortejado por toda la creación, sentía tal espanto y horror que llegó a ser el hombre miedoso. Temía de todo, y aun de mis mismas obras. Y con razón, pues se dice, quien no está conmigo está contra mí. No estando él más vinculado con ellas, por justicia se debían poner contra él. Pobre Adán, hay que compadecerlo mucho. Él no tenía ningún ejemplo de otro que hubiera caído y del gran mal que le hubiera sucedido. Para que pudiera Fíjate que esto parece como que es una disculpa. Ajá. ¿No? Como decir, bueno, pobrecito, él no tenía el conocimiento de todo lo que pasaba. tenemos ahora nosotros. Así es. Sin embargo, arriba dice, sintió el desgarro. O sea, que sabía que estaba haciendo mal. Sabía que estaba haciendo mal. O que quizá no todavía de saber que estaba haciendo mal. Pero yo supongo que el hecho de inclinarse favorablemente hacia el fruto prohibido, aunque no estuviera consumado el acto, pero toda la creación, todos los ángeles, en ese momento hubo un terremoto espiritual en todo el paraíso, ¿no? Y ese es el que sintió Adán. Y sin embargo, siguió adelante, porque se le olvidó todo esto. Sí. Y lo que dice Jesús, bueno, Dios, quien no está conmigo está contra mí. Y muchas veces como que no recapacitamos en eso, o sea, cuando la gente peca, no tiene noción de esto. Así es. Él no tenía ningún ejemplo de otro que hubiera caído y del gran mal que le hubiera sucedido, para que pudiera estar atento a no caer. Él no tenía ninguna idea del mal, porque, hija mía, el mal, el pecado, la caída de otro tiene dos efectos. Para quien es malo y quiere caer, sirve como ejemplo, como ayuda, como incentivo para precipitarse en el abismo del mal. Para quien es bueno y no quiere caer, sirve como antídoto, como freno, como ayuda y como defensa para no caer. Porque viendo el gran mal, la desventura de otro,
Sirve de ejemplo para no caer y para no seguir ese mismo camino, para no encontrarse en aquella misma desventura. Así que el mal de otros hace estar atentos y ser cautos. Por eso la caída de Adán es para ti de gran ayuda, de lección, de llamada, mientras que él no tenía ninguna lección del mal, porque el mal entonces no existía. Bueno, en muchas ocasiones hemos hablado de que el mal no existe. O sea, el mal es creado y es creado por el malo y no precisamente por el demonio, sino por nosotros. O sea, para que haya mal es necesario quitar el bien. Entonces, de alguna manera, o sea, la gente como que esa aseveración de decir el mal no existe por sí mismo es como muy fuerte. Sí. Y no lo aceptan fácilmente, ¿no? Sin embargo, aquí creo que lo dice muy claro. Dice, por eso la caída de Adán es para ti de gran ayuda, de lección, de llamada, mientras que él no tenía ninguna lección del mal, porque el mal entonces no existía. O sea que en realidad está aseverando que el mal no tiene existencia por sí mismo, sino todo fue a partir de que Adán lo comete, lo hace. Adán quita el bien y ahí empieza a aparecer el mal. Y ya terminó. Y bueno, pues ya terminó esto y pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Elvi. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Gracias a usted, doctor. Gracias. Y bueno, pues continuamos en el próximo programa. Claro que sí. Gracias, gracias amigos. Gracias, París. Buenas noches.